Bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia, no es una verdad absoluta. Yo destacaría 3 puntos. El primero de todo, estamos en una sociedad donde es muy difícil que la persona esté en íntima conexión consigo misma. Porque para estar en conexión tienes que conocer todo tu proceso vital, estar en contacto con tu dolor y saberlo llevar. Y eso no es nada fácil. Entonces, ¿qué ocurre en el sistema de protección? Que existen una serie de profesionales que hemos hecho muchos másteres, muchas cosas, mucha formación, pero a la hora de la verdad, de lo que es la conexión de uno consigo mismo, no está muy evolucionado. Entonces, si yo no soy capaz de ponerme en contacto con mi dolor, ¿cómo voy a apoyar al dolor del otro? ¿Cómo voy a apoyar a un niño? ¿Cómo voy a apoyar a una familia en su proceso de tránsito? Es muy difícil. Entonces, lo que yo he observado es que desde luego debería ser obligatorio que los profesionales tendríamos que estar como moralmente o éticamente obligados a hacer un trabajo familiar de nuestra propia familia, de nuestros propios procesos, para que, teniendo eso superado, o por lo menos trascendido o visto simplemente, podamos acercarnos al dolor del otro. Porque acercarte al dolor del otro no es fácil. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando las personas no tienen ese proceso elaborado, lo que hacen es poner una objetiva distancia, que es simplemente no acercarse para nada a esa realidad. Y entonces, ¿dónde me ubico yo? Pues me ubico en una dualidad donde está el bueno o malo, que está marcada e imperada por el mecanicismo, de alguna manera, los planes de protección, los planes de educación familiar, los planes tal, todos en prototipo, y el procedimiento administrativo. Perdemos de vista al niño. Entonces, en esa situación, si nosotros desde una institución u organización estamos formados por personas que no somos capaces de ver eso, mal empezamos. Ese es el primer punto. Un segundo aspecto de interés es la relación que existe entre el ser y el pertenecer. Todo ser humano se ve siempre en ese proceso, en el momento del nacimiento. Uno es o se configura o se identifica, produce su propia identidad dentro de un contexto, dentro de un marco referencial, ya sea su familia, sea el lugar de donde nació, una tribu, lo que sea. Entonces, yo soy en función de lo que tengo, de mis referentes. Entonces, en una familia donde de pronto se produce una situación o una circunstancia que promueve la exclusión de sus miembros, hace que la identidad de los más pequeños, más vulnerables, entre en riesgo, entre en peligro. Sobre todo cuando son sacados de ese contexto y van, o bien a una familia, su propia familia extensa, a un núcleo, o a una familia ajena, o a un hogar de acogida. En cuanto a, por ejemplo, el acogimiento familiar. El acogimiento familiar es una medida interesante cuando es de la propia familia, pero hay que tener muy, muy en cuenta, y se tendría que trabajar muy, muy bien, cómo son las relaciones entre los progenitores de ese niño y los acogentes, porque todo eso va a influenciar en la relación con el niño y en la identidad de ese niño. Yo he podido observar casos en donde las relaciones no son buenas e influyen negativamente en el menor, el cual llega un momento en que empieza a romperse, porque está la lealtad hacia su sistema y la lealtad hacia el sistema en donde se encuentra ahora. Por lo tanto, su pertenencia empieza a resquebrajarse y por ello su propia identidad. Este tema también, cuando entra en un centro, en un hogar de protección, de pronto se encuentran que sus referentes son personas totalmente ajenas, no sé quién soy, y la única manera de hacer es como hacer ruido, o empiezo a sacar todo mi dolor y toda mi furia, y soy identificado como eso. Soy identificado como alguien que provoca ruido y me voy consolidando con esa identidad. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta también a la hora de acompañar a los niños esa situación, cómo influye en los niños en la desaparición de su red
y su integración en otro sitio. Por eso las visitas son tan importantes. No deben nunca desaparecer los referentes de los niños que le dan su configuración. Y el tercer punto es, yo en la experiencia que tengo, he visto muchos casos, pero una mayoría interesante, los niños saben lo que quieren. He visto niños, voy a citar una anécdota de un niño que tenía una situación de ir a adopción, y el niño tenía muy claro, con 6, 7 añitos, decía, yo me quiero ir a adopción. Yo le digo a mi madre, mamá, a partir de ahora eres mi ex madre y ahora voy a tener otra madre. No le quito el título de madre, pero era su ex. Mi ex madre, mi madre actual. O sea, él posicionó bien claro su situación por dentro y sabía realmente dónde quería estar. Quería estar con la madre de elección, no con la madre de origen. He visto otros tantos niños que no, que su opción es estar con su madre de origen y esperan durante todo el proceso vital de la adopción, que dicen, cuando yo tenga 18 años voy a buscar a mi madre de origen. Y esas cosas no son fácilmente visibles. Por eso es tan importante saber acompañar bien, porque ese proceso interior es muy sutil, es muy profundo y precisa ese tipo de acompañamiento. La cercanía de los niños con sus padres, o los padres que no pueden tener una vida cotidiana unida, debe ser promocionado en función de la necesidad de los niños. No puede ser que las cosas se hagan atendiendo a la ley, llamando la ley integral del menor, olvidándonos de las necesidades del niño. Se tiene que promover siempre la cercanía y se tiene que promover también a los padres. Llama la atención que las instituciones gasten grandes cantidades de dinero en promover hogares de protección, en familias de acogida ajena, familias de acogida extensa. ¿Pero por qué no ayudan a los padres? ¿Por qué no apoyan a los padres? Esa es una incógnita. Asociación Hestia. Hablemos en positivo.